Nuevamente pasa voz a cada uno de ustedes que en esta mañana nos acompaña. Estamos teniendo nuestra serie de escuela sabática que lleva por título Una familia fiel. Y le invitamos, si tiene su cuadernito, que lo tenga a su mano y también juntamente con su cuadernito que tenga también la palabra de nuestro Dios. El título de la lección en esta mañana es Buenas Intenciones, donde voy a invitar que tome su Biblia y vamos a abrirla en el libro de Isaías, capítulo 55. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Acuérdense que el título es Buenas Intenciones. Y a través de estas lecciones que estamos teniendo, nos damos cuenta cómo aquella familia, como aquel Abraham y Sarai, es una familia que nos dan algunos ejemplos para con cada uno de nosotros y cómo a través de esa familia cada uno de nosotros podemos acercarnos aún más a nuestro Dios. Y fíjense bien lo que dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8. Dice de la siguiente manera: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Aquí vemos este texto clave que tenemos en esta mañana, donde vamos a estar viendo ahora los pensamientos de nuestro Dios y los pensamientos del ser humano, los caminos del hombre y los caminos de nuestro Dios, y donde la palabra de nuestro Dios nos dice que los caminos de nosotros son diferentes a los caminos de nuestro Dios, y vamos a ver cómo esta familia, como Sarai, como Abraham, los pensamientos de ellos no son los pensamientos de nuestro Dios, y los caminos de ellos no son los caminos que tiene nuestro Dios. Y vamos a ver, hemos estado viendo de las diferentes maneras como tanto Sarai como Abraham se han acercado ante la presencia de Dios, pero no han entendido el propósito general que nuestro Dios tenía para ello. Para nosotros es muy fácil ver el propósito, ver los errores, pero cuando está pasando esto, ellos no alcanzan a ver lo que nosotros estamos viendo. Pero en esta mañana vamos a ubicarnos, si tiene su Biblia, y vamos a ubicarnos en el libro de Génesis, capítulo 16 en esta mañana, y vamos a ver los propósitos que tenemos en esta mañana. Mientras busca Génesis 16, vamos a estar leyendo todo el capítulo de Génesis capítulo 16. Así que vamos a ver lo que vamos a aprender en esta mañana. Ya leímos algunos capítulos pasados. Dice cómo el capítulo 16 de Génesis continúa la historia de Génesis 15, pero con un giro dramático. Así que ahorita vamos a hacer historia de lo que pasó en el capítulo 15 y vamos a ver cómo el 16 hace un giro totalmente diferente. También el segundo propósito es de qué manera tiene sentido el plan de Sarai y cómo es que está profundamente equivocado. Vamos a ver que Sarai, esposa de Abraham, tiene un plan para que se cumpla la promesa de nuestro Dios, pero también ese plan cómo hace que ella esté totalmente equivocada. Y la número 3, ¿qué papel juega la acción de ver en el capítulo 16 que vamos a leer en un momento? Y cómo se ve la gracia de nuestro Dios. Y yo creo que a través de las lecciones hemos estado viendo que aún en los errores que ha tenido Sarai, en los errores que ha tenido Abraham, nos hemos dado cuenta que nuestro Dios o la gracia de nuestro Dios siempre llega al rescate de ello. Y luego también tenemos algunas preguntas personales. La primera es: ¿se identifica usted con Sarai o con Agar? Así que durante el capítulo le voy a estar pidiendo que ponga mucha atención para ver con quién se identifica, si se identifica con Agar o se identifica más con Sarai. Y vamos a ver por qué se identifica usted más con Sarai o más con Agar. La segunda pregunta personal es: ¿por qué un Ismael puede ser una tentación y cómo esto puede herir a su familia fiel? Así que vamos a estar hablando del hijo que tuvo Agar y lo vamos a estar viendo también a nuestros tiempos. Y por último, es difícil vernos de la manera que Dios nos ve. ¿Cómo podemos ver? Como nuestro Dios ve. Así que es algo muy importante porque muchas de las veces no alcanzamos a ver como nuestro Dios ve. Y a través de esta lección yo creo que podemos
entender y contemplar de qué manera nuestro Dios nos ve y de qué manera nuestro Dios ha puesto propósitos en cada uno de nosotros y cómo debemos de manejar las situaciones cuando el propósito o cuando la promesa que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros no se ha cumplido o aún no se cumple. Así que pensemos en ello. Algo que hemos visto en el capítulo pasado, en el 15, nos dimos cuenta que Abraham entiende la promesa de nuestro Dios. Nuestro Dios le da una visión donde le dice a Abraham específicamente que iba a tener un hijo y que iba a salir de sus entrañas, y eso es algo bueno para Abraham. ¿Por qué? Porque aquí Abraham inmediatamente se siente alegre de que nuestro Dios no se ha olvidado de la promesa que tiene para Abraham, de que le iba a hacer una nación grande. Y aquí nuestro Dios le dice, lo lleva para afuera, le enseña las estrellas y le dice que su simiente sería así como las estrellas en el cielo. Ya le había dicho antes que sería también como el polvo de la tierra. Y vemos en el capítulo 15, vemos la plática entre amigos, entre Abraham y nuestro Dios, donde están conversando, donde están platicando. Habla Abraham y luego habla nuestro Dios, y es algo maravilloso porque la palabra de nuestro Dios, a través de la Biblia, nos dimos cuenta que nuestro Dios le llamó a Abraham como su amigo. Así que platican como amigos. También vimos que se le prometió el hijo, y también hemos visto en el 15 que hizo un pacto a nuestro Dios con Abraham. Ahora vamos a ver ese pacto cómo se va a cumplir a través de los tiempos. Así que solo le digo, pensemos únicamente en el capítulo 16. Más adelante vamos a ver el 17, el 18, pero el día de hoy, en esta mañana, nos vamos a enfocar y nos vamos a ubicar en el verso 16. Y voy a pedirle que en el capítulo 16, y le voy a pedir, tome su Biblia, libro de Génesis, capítulo 16, y vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Pero unos segundos para que lo tenga. Capítulo 16, versículo 1. Vamos a leer todo el capítulo 16. Dice de la siguiente manera: y Sarai, recordemos que Sarai, más adelante se le va a llamar a su nombre Sara. Dice, y Sarai, mujer de Abraham, dice, no le daba un hijo, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces, acaba de llegar a Abraham después de platicar con nuestro Dios, con aquella promesa, con aquella firmeza, y cuando llega a su casa, cuando llega con Sarai, ahora dice la palabra de nuestro Dios, y Sarai, mujer de Abraham, no le daba un hijo a Abraham. Así que yo creo que nosotros nos damos cuenta que esta mujer, Sarai, es una mujer estéril. Así que da la promesa de que Dios le va a hacer una descendencia, una nación grande, pero ahora tenemos el problema que tenemos, que Sarai es una mujer estéril. Y dice la palabra de nuestro Dios, y Sarai, mujer de Abraham, no le daba un hijo, dice, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y si nos recordamos de dónde viene esta sierva egipcia, si recordamos en los capítulos pasados, donde hubo hambre, ahí donde estaba Abraham, y dice que se fueron hasta Egipto, y dice que Sarai se hizo pasar por hermana de Abraham, y cuando llegan a aquel lugar dice que inmediatamente aquel faraón le da siervos, le da asnos, le da riquezas, y entre esas siervas que le da faraón a Abraham viene Agar. Así que tenemos que pensar mucho cuidado, porque las decisiones que hacemos nosotros en nuestra vida más adelante van a afectarnos en lo que hemos decidido. Por ejemplo, en este caso, Abraham se va a aquel lugar, se va a Egipto, trae ahora una sierva, y ahora vamos a ver el problema en que se va a encontrar ahora a este varón de nuestro Dios. Y nuevamente dice el texto, y Sarai, mujer de Abraham, no le daba un hijo, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Así que inmediatamente todavía no sabemos qué es lo que va a suceder, mas sin embargo aparece aquí esta sierva que se llama Agar. Una vez más, esta sierva que habían traído de allá de Egipto. Dice el verso 2 de Génesis. Dijo pues Sarai a Abraham. Fíjense bien la idea
de Sarai, una mujer que inmediatamente sabe lo que nuestro Dios le ha dicho a Abraham, pero ella se siente, podemos decir de una manera, decir cómo se va a cumplir el propósito de nuestro Dios, siendo que yo soy estéril. Y ella, y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque ella decide ayudarle a nuestro Dios. Y quiero que sepan que nuestro Dios no necesita de ayuda, mas sin embargo, esta mujer ve que no está sucediendo lo que Dios quiere que se haga y le quiere ayudar a nuestro Dios. Y miren de la manera que lo hace. Y dice el texto: dijo pues Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Inmediatamente se acerca, empieza a platicar ella con su esposo, con Abraham. Inmediatamente le dice: ¿sabes qué? Tú sabes que Jehová me ha hecho una mujer estéril. Y empieza la plática y dice: ruégote que entres a mi sierva. Fíjense bien el plan que tiene Sarai para con su esposo, un plan que no era el de nuestro Dios, un plan totalmente diferente. Por eso el texto base que tenemos: los caminos de nuestro Dios son diferentes a nuestros caminos, los pensamientos de nosotros no son los mismos pensamientos que nuestro Dios. ¿Por qué? Porque aquí Sarai tiene un pensamiento que no es el pensamiento de nuestro Dios. Ella dice: ¿sabes qué? Tenemos una sierva. Y nuevamente dice: ruégote que entres a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al dicho de Sarai. Aquí le faltó más convincencia a Abraham después de que viene de platicar con nuestro Dios, después de que tiene una plática. Ahora nos damos cuenta que fácilmente su esposa lo convence y le dice: ¿sabes qué? Tengo una idea, y la idea es que tomes a mi sierva y que tengas hijo con ella. Yo creo que nos ponemos a pensar, se desesperó aquella Sara. Inmediatamente le dice a Abraham: toma a la sierva a Agar. Nuevamente recordemos, este problema viene desde allá desde Egipto, donde Faraón le regala siervos y siervas, y aquí aparece Agar. Las decisiones que hacemos en nuestra vida nos van a estar persiguiendo por el resto de nuestra vida. Así que tenemos que tener mucho cuidado el tipo de decisiones que cada uno de nosotros hacemos. Así que pensemos que dice la palabra de nuestro Dios: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. El pensamiento de Sara no era el pensamiento que Dios tenía para esa familia. Dice al libro de los Salmos: no nos desesperemos cuando no llega la promesa. Libro de los Salmos 37. Mire lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios, el salmista 37, versículo 5. Quiero que sepan que muchas de las veces nos desesperamos. Esto le pasó a esta mujer de Abraham. Se desesperó, inmediatamente puso sus pensamientos, pero veamos qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Dice 37:5, dispensen, Salmos 37:5. Dice de la siguiente manera: encomienda a Jehová tu camino. ¿Sí? Acuérdense que nuestros caminos no son como los caminos de nuestro Dios, pues tenemos que ponerlos ante nuestro Dios. Dice: y espera, algo difícil para el ser humano, y espera en Él. ¿Y Él qué? Él va a hacer. Así que encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará. Algo que le pasó tristemente, ¿verdad?, a Abraham y a Sarai, que no esperaron lo suficiente para que nuestro Dios hiciera el trabajo o el plan que Él tenía para esta familia. Ahora, no le quieras ayudar a nuestro Dios. Dijo a Sarai: aquí le voy a ayudar a Dios para que tenga hijos de la sierva, pero el plan de nuestro Dios no era ese. Ahora, miren también otro hermoso texto donde tenemos que tener la confianza, la seguridad, esperar en nuestro Dios. Pero muchas de las veces nos desesperamos, a veces aún en la enfermedad. Nuestro Dios nos hace la invitación a que confiemos en Él, y Él va a hacer. Veamos en el libro de Primero de Samuel un acontecimiento también donde se desespera el rey Saúl y hace algo que no debe de hacer. Y a consecuencia de no esperar la promesa de nuestro Dios,
no es para él. Y fíjense bien lo que dice 1 de Samuel 13, 8 y 9. Acuérdense que aquí Samuel le dice a Saúl que se espere 7 días y que él va a ir para hacer holocausto a nuestro Dios, pero le dijo, espera hasta que yo llegue. Y dice el verso 8. 1 de Samuel 13, 8. Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. Hablando de Saúl. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Le dice, ¿sabes qué? En el 7º día yo voy a ir a donde estás tú, no te preocupes. Dice, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traerme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Nuestro varón de nuestro Dios, aquel Samuel, le dice, no hagas holocausto, yo voy a ir después de 7 días, pero dice que hubo pleito, están por atacar a Saúl, se desespera, no haya que hacer, y dice que inmediatamente dice, saben que traigan para hacer el holocausto a Jehová y estar en paz. Y vamos a ver qué pasa a consecuencia de no esperar. Acuérdense que tenemos que esperar. Muchas veces nos desesperamos y cuando nos desesperamos hacemos cosas que no le agradan a nuestro Dios. Aquella Sarai se desesperó e hizo algo que no le agradó a nuestro Dios. Ahora aquí tenemos a Samuel y a Saúl. Saúl se desespera porque no llega a Samuel y hace el holocausto. Y dice ahora el verso 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que llega Samuel. ¿Se fijan? Acaba de terminar el holocausto aquel Saúl. Y quiero que sepan que podemos pensar que es una buena intención, y por eso el título es Buena Intención, porque cuando Sarai hizo de que Abraham agarrara la sierva, quiero que sepan que era una buena intención, mas sin embargo no era el propósito que Dios tenía para ellos. Ahora quiero que sepan que también la buena intención de Saúl aparentemente parece buena, mas sin embargo miren el resultado que tiene. Dice, y cuando, en el verso 10, y cuando él acabó de ofrecer el holocausto, hablando de Saúl, he aquí Samuel que venía. Dice, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Sale Saúl casi diciendo contento, alegre, bueno, no llegaste, pero te tengo una noticia, sabes que ya hicimos el holocausto, pero miren lo que pasa, dice, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora defenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Dios. Me desesperé, no hallaba qué hacer, vi que no llegabas, y entonces yo mismo hice el sacrificio o el holocausto. Fíjense bien lo que está pasando aquí. A Saúl, creyendo que está bien, creyó que era buena su intención, pero aquí Samuel le dice, ¿qué es lo que acabas de hacer? Una vez más, aquí tenemos un pensamiento, un camino. Aquel Saúl pensando que había hecho lo correcto, que estaba en el camino correcto, que el pensamiento era igual que el de Dios, mas sin embargo, ahora aquí Samuel, miren lo que le dice, ¿qué has hecho? Y miren el resultado. Porque cuando los pensamientos de nosotros no son igual que los de nuestro Dios, tienen un resultado triste. El mismo pasó con Abraham, su resultado fue triste. Ahora veamos aquí con este rey. Dice el verso 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, y aquí viene el desenlace final de esta triste historia. Él creyendo que había hecho lo correcto, lo bien, pero acuérdense que nuestros pensamientos a veces no van con los pensamientos de nuestro Dios. Nos desesperamos. Aquel Saúl hizo el sacrificio y no debía de hacerlo a él, no le tocaba a él. Y dice la palabra de nuestro Dios en el verso 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado? Pues ahora Jehová
hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Si tú hubieras hecho caso, si tú me hubieras esperado, te apresuraste y mira lo que va a pasar ahora a consecuencia de que te apresuraste, dice la palabra de nuestro Dios. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre todo Israel, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Fíjense bien, teniendo el reinado que iba a pasar por descendencia, pero desobedece pensando que eran buenas intenciones, que estaba correcto lo que estaba haciendo, mas sin embargo Samuel le había dicho, yo voy a ir al sexto día y no pudo esperarse. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque nuestras buenas intenciones a lo mejor no van de acuerdo a los planes que tiene nuestro Dios. Y aquí este ejemplo nos da con el de Abraham. Se desesperaron, aquella mujer es estéril, ¿qué hacemos? Está envejeciendo Sarai, Abraham también está envejeciendo, ¿qué van a hacer? ¿Dónde está la promesa? Bueno, nuevamente Sarai decide, vamos a ayudarle a nuestro Dios. Tengo una sierva, aquella sierva egipta que trajimos de Egipto, y con ella podemos tener la descendencia, ya que era costumbre en aquellos tiempos que si había una mujer estéril podía traer a su sierva y esa sierva podía darle hijos para con ellos. Y sigue siendo la palabra de nuestro Dios. Volvamos al verso 3 de Génesis 16. Ahí donde estábamos ahorita. Génesis 16, versículo 3. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice de la siguiente manera. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán. Así que ya están allí, fíjense bien, ya tienen 10 años, tienen a esta sierva, dice, ahora dice, y dióla a Abraham, su marido, por mujer. Yo creo que aquí es tristeza también para Sara. No vemos qué dice Agar, mas sin embargo aquí vemos a Sara o Sarai que entrega aquella sierva a su marido, creyendo que lo que ella estaba haciendo era lo correcto. Y Abraham, quiero que sepan que Abraham aceptó todo lo que le dijo a su mujer. Ahora veamos en el verso 4. Dice la palabra de nuestro Dios en el verso 4. Y él cohabitó con Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Aquí tenemos ahora que la sierva, aquella mujer que había sido traída de Egipto, ahora es la esposa de Abraham, y ocurre algo triste, que cuando está embarazada, dice la palabra de nuestro Dios, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ya no hubo esa relación, esa comunicación. Ahora tenemos en pleito tanto a Agar como a Sarai, y dice que la miraba con desprecio. Ahora quiero que sepan que estos son medios humanos. Lo que hizo aquella Sarai es un medio humano. Ella puso a otra mujer para que la descendencia que Dios le había prometido a aquel Abraham se cumpliera, mas sin embargo, estos eran medios humanos y no de acuerdo a la promesa que Dios le tenía a Abraham. Y sigue diciendo. Dice un comentario que escribí aquí, dice, pueda que Sarai haya incluso pensado que, como esa era la costumbre de aquellos tiempos, de que la señora podía hablarle a una de las siervas si tuviera hijos y fueran de ella. Ella pensó, bueno, que Dios lo iba a aprobar. Y quiero que sepan que muchas de las veces en nuestros tiempos, en nuestras vidas, hay un dicho
a lo mejor del mundo, que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y a veces decimos, es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y a veces alguien va y roba porque dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y sin embargo nos damos cuenta que ni es bíblico, mas sin embargo creemos que estamos haciendo bien. Ahora, en inglés también hay una frase que dice, happy wife, happy life. A lo mejor Abraham pensó que si aquella Sarai se encontraba contenta, pues iba a tener una vida tranquila. Pero sin embargo, ahora estamos viendo el problema de las decisiones que hacemos que no van de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Primeramente, ya aquí hay un pleito entre Sarai y Agar. Y sigue siendo la palabra de nuestro Dios. Veamos ahora el verso 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, después de que ya surgen los pleitos, de que hay contiendas entre ellas, dice, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. En otras versiones dice, tú tienes la culpa de que la esclava me trate con desprecios. A lo mejor Abraham se hizo a un lado, no estaba tomando su liderazgo como esposo, y se hace a un lado, ve a las contiendas, mas sin embargo dice, mi afrenta sea sobre ti. Sí, diciendo la palabra de nuestro Dios. Dice, yo puse mi sierva en tu seno, y viéndose embarazada, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre mí y ti. Ahora aquella Agar mira con desprecio a su señora y nuevamente empiezan los problemas. ¿Por qué llegan esos problemas a la vida? Primeramente porque ellos se los acarrearon yendo a Egipto, trayendo aquella sierva, y ahora el problema está en grande. Mire lo que dice el verso 6. Dice el 6. Y respondió Abraham a Sarai. Miren la respuesta de Abraham. Y aquí no vemos un hombre que toma su liderazgo de jefe de familia. Miren lo que hace aquí Abraham. Lo vemos de una manera que casi, como dicen, se lava las manos. Y dice, y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva en tus manos, haz con ella lo que bien te pareciere. Le da a su esposa que ella haga como mejor le parezca, cuando él era el que debía de tomar el mando y de decir qué es lo que se debería de hacer. Dice, y como Sarai la afligiese, huyóse de su presencia. Entonces empezó Sarai a afligir a Agar, tanto que se cansa Agar y decide irse de la presencia de Sarai. Ahora vemos que como que la promesa una vez más, aunque era incorrecta, de que se hubiera tomado a la sierva, pero ahora, aunque ya viene el hijo, aunque ella mujer está embarazada, ahora decide ella irse de donde había venido, de allá de Egipto. Así que se va, se retira. Una vez más, el problema se está haciendo aún más grande. Bueno, el que pensábamos que iba a ser el heredero de todo, se está desapareciendo también de allí. ¿Qué está pasando? Una vez más, como que no entendemos el propósito de nuestro Dios. Quizá nosotros ya lo vemos porque ya vimos la lectura de todo Génesis, pero cuando estaba ocurriendo allí, el cuadro que tenemos allí se nos empieza a desaparecer y no sabemos qué es lo que va a suceder. Dice el verso 7. Aquí tenemos ahora un cambio de la historia. Ahora tenemos a Agar que se va para rumbo a Egipto, va llegando a Egipto y dice el verso 7. Y hallóla, hablando de Agar, y hallóla el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur, cuando va llegando hacia Egipto. Así que ahora interviene el ángel de Jehová. Y si recordamos, el ángel de Jehová fue a Egipto cuando se fueron porque hubo hambre y que Sarai dijo que era su hermana, intervino para ayudar y para que la promesa se cumpliera. Ahora nuevamente el ángel de Jehová llega, ve a Agar afligida, ve que está sufriendo y platica el ángel de Jehová
con aquella mujer afligida. ¿Por qué estaba afligida? Porque Sarai dice que día con día la afligía, a consecuencia de que ya no se miraban bien. Y dice el verso 8. Y él le dijo, recuerden que el ángel de Jehová tuvo un encuentro con Agar. Y qué maravilla que nuestro Dios va y busca a aquel que está afligido. Y todavía hasta nuestros tiempos, nuestro Dios va y busca a las personas afligidas. Así que Agar tiene un encuentro con nuestro Dios. Y vamos a ver qué pasa en este encuentro. Después de que vienen pleitos, vienen contiendas, de que Abraham no toma el liderazgo que debe de tomar. Ahora vemos que está en el desierto y que el ángel de Jehová está platicando con ella. Y dice de la siguiente manera el verso 8. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Mira la pregunta que le dice, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Y yo creo que todos sabemos de dónde viene. Viene de allá, con Sarai. ¿Y a dónde va? Quiere regresarse a Egipto. Y dice, y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora, con toda honestidad, con toda tranquilidad. Inmediatamente empieza la plática y dice, ¿sabes qué? Estoy huyendo de allá de con Sarai. Y sigue diciendo el verso 9. Veamos el verso 9 ahora. Nuevamente empieza a platicar el ángel y le dice, y díjole el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora. Y fíjense bien que bien podía renegar aquí Agar y decir, no, pues que no ves cómo me trata, que no ves cómo es, ahora que estoy embarazada y que este hijo viene, me trata muy mal. Pero sin embargo, el ángel de Jehová le dice, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo de su mano. Inmediatamente el ángel de Jehová empieza a platicar con Agar y le dice, ¿sabes qué? Tienes que llevar la paz, tienes que ser sumisa a lo que ella te diga, acéptalo y veamos lo que sigue pasando en el verso 10 ahora. Díjole también el ángel de Jehová, nuevamente la plática. Después de que sabe que está embarazada, después de que ve su aflicción y el ángel de Jehová sabe cuál es la aflicción, dice, multiplicaré tu linaje. También el ángel le da una promesa por medio de ese hijo que va a venir y que más adelante nos damos cuenta que es Ismael. Dice, multiplicaré tanto tu linaje que no será contada a causa de la muchedumbre. Así que de esta manera el ángel de Jehová también le da promesa al hijo que iba a tener Agar. Y sigue diciendo el verso 11. Díjole el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y parirás un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque oído yo he tu aflicción. Y fíjense bien, primera vez en la palabra de nuestro Dios que Dios pone nombre a una persona que todavía no nace. Y le dice a Agar, ¿sabes qué? Le vas a poner por nombre Ismael. Ismael quiere decir Dios oye. Y ahorita vamos a ver por qué Dios oye. Recuerden que esta mujer está afligida, está sufriendo por todo lo que le hizo Sarai. Y el ángel de Jehová platica con esta mujer y le dice, ¿sabes qué? Te acabo de oír, yo sé cuál es tu aflicción, yo sé cuál es tu dolor y te voy a decir algo, el hijo que vas a tener, también él va dice la palabra, multiplicaré tanto tu linaje. Así que también se le hace una promesa a Ismael. Y yo creo que nos damos cuenta que Ismael es el padre de todos los árabes. Dice la palabra de nuestro Dios. 16:12. Fíjense bien la promesa que le dice, voy a multiplicarte. Y dice, y él será hombre fiero. Otras versiones dicen que va a ser salvaje, que va a ser, sus palabras van a ser recias, indómito, como un asno montés, es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y él será hombre fiero, su mano contra todos, y las manos de todos contra él, y delante de todos sus hermanos
habitará. Así que va a ser un hombre fuerte, un hombre que van a pelear contra él, pero él va a pelear contra todos. Eso es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Y dice el verso 13 de ahí mismo. Dice, entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres el Dios de la vista. Y yo creo que aquí podemos decir, Dios todo lo ve. Tú eres el Dios de la vista, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. No lo he visto, lo oigo, pero no lo veo, pero yo sé que él me ve. ¿Por qué? Porque él vio la aflicción de Agar. Y dice el verso 14. Por lo cual llamó el pozo, dice, el pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Recuerden que el pozo es viviente que me ve. Allí fue donde nuestro Dios vio a Agar en aflicción. Se acuerda de ella, le da promesa a su hijo que iba a ser también, multiplicaría también su descendencia y también que iba a ser un hombre fiero. Gracias a nuestro Dios también se le da esa promesa. Ahora dice el verso 15. Y parió Agar a Abraham un hijo. El nombre del hijo que le parió a Agar fue Ismael. Así que ahora nace Ismael. Su padre es Abraham. Y aquí vamos a tener en las lecciones a futuro un problema entre Isaac, que viene siendo el hijo de la promesa, y viene Ismael, el hijo de la carne. Ahora sigue diciendo el verso 16. Y era Abraham de edad de 86 años cuando parió Agar a Ismael. Así que aquí tenemos en todo modo ya Abraham avanzado de edad, 86 años, y nace Ismael. Ahora vamos a ver las preguntas. Y por medio de las preguntas vamos a ver qué propósitos tiene para nuestro Dios, para con cada uno de nosotros la historia de esta familia. Dice, como Génesis 16, y lo acabamos de leer, como Génesis 16 continúa la historia de Génesis 15. Génesis 15 mencionábamos que Abraham completamente es un hombre que cree a nuestro Dios, a la promesa, pero de repente llega el capítulo 16, se aparece allí a Sarai y le cambia la mentalidad y empiezan los problemas. Como Génesis 16 continúa la historia de Génesis 15, pero con un giro dramático, donde cambia la situación. Viene a Abraham pensando en la promesa en que Dios le va a dar un hijo, y sin embargo llega Sara por este rumbo, inmediatamente le cambia el pensamiento, y una vez más, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. El gran giro está en moverse de una plática orientada a la fe entre Abraham y nuestro Dios. Esa era la plática del capítulo 15. Si recordamos, Dios habla, Abraham habla. Plática entre amigos. Lo lleva hacia afuera, le enseña las estrellas, le dice que su simiente va a ser como las estrellas, hace un pacto con Abraham por medio de aquellos animales, y Jehová pasó por allí. Ahora, esa promesa viene, podemos decir, viene Abraham encendido, que Dios le tiene promesa, pero ahora hacia una conversación humana orientada entre Sarai y Abraham. Así que cuando él baja, Sarai ya le tiene de qué manera pueden ayudarle a nuestro Dios. Y recuerde, a Dios no necesitamos ayudarle. Y en nuestras vidas queremos ayudarle a Dios, y nuestro Dios tiene sus promesas para con cada uno de nosotros, y no debemos ayudarle a nuestro Dios. Él sabe cómo hace las cosas. Y dice ahora, veamos en el libro de Gálatas 4:22. Vamos a ver qué nos dice el pensamiento. El pensamiento de nuestro Dios ahora nos lo revela en Gálatas 4:22. Esta plática todavía la traemos al Nuevo Testamento. Y miren ahora cómo es la plática del Nuevo Testamento. Dice Gálatas 4:22. Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, ya los leímos, que fue Ismael e Isaac.
Y más adelante vamos a hablar de Isaac. Uno de la sierva y el otro de la libre. Dice el 23. Mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de las promesas. Y cada uno de nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, somos de las promesas o somos hijos de las promesas que nuestro Dios tiene para con cada uno de nosotros. ¿Hasta dónde llegó la plática que vemos en el libro de Génesis? Como lo vemos acá. Así que si vemos a la pregunta, y quiero leerla una vez más para que veamos. Dice la pregunta, vimos cómo está Génesis 15 y Génesis 16. Y cómo dio el giro dramático. Abraham platica con nuestro Dios, viene emocionado que Dios tiene la promesa y de repente el pensamiento ahora cambia de Abraham, da un giro totalmente diferente. Ahora veamos la pregunta número 2. ¿De qué manera tiene sentido el plan de Sarai? Una vez más, quiero que sepan que lo que Sarai quiere hacer tiene sentido. No es lo que Dios desea de nosotros. Y una vez más, muchas de las veces los planes que tenemos nosotros pueden tener buen sentido, mas sin embargo no es lo que nuestro Dios desea de cada uno de nosotros. ¿De qué manera tiene sentido el plan de Sarai? Y ya nos dimos cuenta cuál era el plan de Sarai. De ayudarle a nuestro Dios por medio de la sierva Agar, tener descendencia, y así se cumple la promesa de nuestro Dios. ¿Y cómo es que está profundamente equivocada? Yo creo que nos damos cuenta inmediatamente cuando viene el pequeño. No es el plan de nuestro Dios. Y nos da algunos textos. Vamos a ver capítulo 15, versículo 4. Y vamos a ver la promesa que nuestro Dios le da. Y vamos a ir, ya hemos leído estos textos, pero vamos a acomodarlos ahora. Génesis 15, 4. Y luego la palabra de Jehová. Vamos a buscarlo. Génesis 15, 4. Dice la palabra de nuestro Dios. Génesis 15, 4. Y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo: no te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas será el que te va a heredar. Yo creo que al darse cuenta de que no tienen hijos, él dice, pues mi siervo va a ser el que va a ser el heredero. Y nuestro Dios le dice, no, la promesa que yo te he dado va a salir por tus entrañas. Dice ahora el verso 16.1. Vamos ahí adelantito, 16.1. Dice, y Sarai, mujer de Abraham, no le paría, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Aquí está el plan, bien marcado. Empieza con el 16.1. Aparece Agar. Pero recuerden que esto está equivocadamente. Dice el 2. Dijo pues Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Primeramente pone a Jehová. Soy estéril porque Jehová me ha hecho estéril. Pero quiero decirte algo, ¿sí? Ruégote que entres a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y dice, y atendió a Abraham al dicho de Sarai. No, ni siquiera aquí tuvo la oportunidad Abraham de hablar, no, se queda callado inmediatamente. Ok, ya lo dijiste, vamos a hacerlo. Y dice ahí adelante en el 15 de los textos que nos da. 16:15. Y parió Agar a Abraham un hijo, y llamó a Abraham el nombre de su hijo, que le parió a Agar, Ismael. Ahí aparece Ismael, nuevamente que Dios le dio también promesa. Y lo terminamos. Y Abraham, dice, ya era de edad de 86 años cuando parió Agar a Ismael. Así que aquí vemos el plan de Sarai, un plan no de nuestro Dios, de acuerdo a los pensamientos de ella. Y triste que podemos decir de una manera que Abraham como que cae en la trampa y también obedece a la mujer, y de tal manera que ambos se están alejando de la promesa que nuestro Dios tiene. Pero Dios, la promesa de Dios ahí está firme. Veamos la pregunta número 3.
¿Qué papel juega la acción de ver? Y esta pregunta está un poquito complicada. Vamos a ver la acción de ver en algunos versículos de la Biblia. ¿Qué papel juega la acción de ver en este capítulo? Dice, ¿cómo se ve la gracia de nuestro Dios? Y vamos a ver la acción de ver o de mirar. Y vamos a ver primeramente en el 16:2. Acuérdense que estamos buscando el verbo ver de mirar. Dice 16:2. De ahí mismo. Dice de la siguiente manera. Dijo pues Sarai a Abraham, ya ves, ¿sí? Vemos la acción de ver. Dice, ellos ven la esterilidad de Sarai. Dice, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Ruégote que entres a mi sierva. Si se fijan inmediatamente en la acción de ver, ya ves que Jehová, ya viste que Jehová me hizo estéril. Primeramente de la acción de ver. Ahora vamos al 4, 16:4. Y él cohabitó con Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, una vez más, vio, cuando miró que había concebido, y podemos decir que de aquí inmediatamente se da cuenta a Sarai que ha cometido un error por los problemas que están sucediendo, y cuando vio que había concebido, dice, miraba con desprecio a su señora. Una vez más, la acción de ver. Ahora vamos al verso 5. La acción de ver. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo puse mi sierva en tu seno, y viéndose embarazada, me mira, la acción de ver, me mira con desprecio. Una vez más, la acción de ver. Ahora me está viendo con desprecio. Y ahora, por último, el verso 13. La acción de ver, dice el 13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres el Dios de la vista, el Dios que mira, el Dios de ver. Dice, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Si vemos nuevamente la acción de ver. Dice, yo no le he visto, pero él siempre me está viendo y se ha fijado en mi aflicción. Y dice, no he visto también aquí al que me ve. Así que podemos ver que finalmente Agar experimenta la gracia de nuestro Dios como el Roí, el que me ve. Ahora hay algunas preguntas muy personales y en esto no necesariamente le voy a dar una respuesta, sino quiero que piense. Yo le mencionaba que fuera viendo las actitudes de Agar y las actitudes de Sarai, porque la primera pregunta personal dice, ¿se identifica usted con Sarai o con Agar? ¿Con quién se identifica usted más? ¿Con Sarai o con Agar? Y quizás es una pregunta, pues, todos queremos parecernos más a Sarai que a Agar, pero quiero que sepan que hay virtudes que tienen muy diferentes. ¿Por qué sí o por qué no? Y fíjense bien, la de Sarai. Vemos una mujer práctica, audaz, que no tiene miedo de hablar y actuar. Ella fue y le dijo a Abraham, sabes que aquí tenemos a la sierva, vamos a actuar, vamos a ayudarle a Dios. Así que esa es la actitud que tiene Sarai. También vemos una mujer que se demerita a sí misma, da más de lo que debería y al final se enoja cuando ve a aquella Agar que está embarazada. Ahora, esas son las características de Sarai. Ahora Agar, quiero que sepan que Agar se encuentra en íntegras. No nos dice mucho de Agar. Es una sierva. A lo mejor le pareció la idea, a lo mejor no le pareció la idea. La Biblia no nos lo dice. Tenía que hacer lo que su señora o sus señores le decían. Y de una manera, cuando está embarazada, se siente orgullosa de que siendo sierva
y su señora no puede tener hijos, su orgullo la llevó también a irse de la casa, y también ella se siente perseguida y solo quiere huir. Ahora, ¿usted cómo se siente? ¿Más como Agar o más como Sarai? Pregunta personal para usted. Pregunta número 2. Y aquí sí tenemos que tener cuidado ahora con las acciones de nosotros. ¿Por qué un Ismael puede ser una tentación? ¿Y cómo puede esto herir a una familia fiel? Quiero que sepan que aquel Ismael hiere la familia fiel de nuestro Dios. Primeramente hay problemas ahora entre Abraham y Sarai, problemas entre Agar y Sarai. Ahora, ¿cómo un Israel o por qué un Ismael puede ser una tentación? Muchas de las veces, ¿qué es un Ismael? Es un acto de la carne. A veces cuando mentimos, a veces cuando se tiene un romance por ahí, ese es el Ismael, que puede destruir o robar también, que puede destruir el núcleo familiar de la fidelidad a nuestro Dios. Y todo esto puede traernos consecuencias muy graves que van a empezar a desunir la palabra de nuestro Dios. Y algo que quiero que veamos, que a través de estas lecciones, tanto Abraham como Sara recordamos que hacían altares, y siempre que cometían una falta o se iban por otro camino, volvían al altar de nuestro Dios. Aún nosotros, cuando cometemos errores, cuando hacemos faltas, debemos de pensar que debemos de volver al altar de nuestro Dios, que debemos de volver al que da la vida, al que murió por nosotros, y si el justo cayere, dice que 7 veces le volverá a levantar el Señor. Eso tenemos que pensar, que cuando hacemos una falta, que cuando nos desesperamos, que cuando creemos que estamos haciendo lo correcto y no es lo correcto, tenemos que volver a nuestro Dios. Y eso es algo que esta familia, tanto Sarai como Abraham, nos dejaron de ejemplo a cada uno de nosotros. De que ante situaciones difíciles, momentos tristes en la vida de ellos, siempre volvieron a nuestro Dios. Espero que ante alguna falta en el matrimonio, entre problemas, entre angustias, dificultades, malas decisiones, que podamos volver de nuevo ante nuestro Dios, que es lo que Él desea para con cada uno de nosotros. Y dice a Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis. Puedes engañar a tu esposa te puede engañar, puedes pasar por alto algo, pero dice la palabra de nuestro Dios, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrase, esto también segará. Y quiero que sepan que Sara o Sarai hizo una mala acción y todo ello fue lo que cegó. Cuidado con las decisiones que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque la espada de nuestro Dios llega a nuestra casa y pues después para escaparnos está muy difícil. Lo que siembras es lo que ciega. Dice el verso 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Así que pensemos en ello, que nuestras acciones sean sembrar para el espíritu y no para la carne. Ahora la pregunta número 3. ¿Es difícil vernos de la manera que Dios nos ve? Nosotros vemos de una manera y nuestro Dios ve de otra manera. Y la razón de que vemos diferente, porque nosotros vemos lo que está enfrente. Dios ve más allá de lo que está enfrente. Él ya sabe el futuro, ya sabe lo que va a pasar adelante. Dice un texto muy hermoso, 2 Corintios 5:7. 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos y no por vista.
Por fe andamos y no por vista. La fe nos hace ver lo que nuestros ojos no alcanzan a mirar. Tenemos una promesa muy grande. Esa promesa es para todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo. No vemos la promesa, pero sabemos que esa promesa ahí está para todos aquellos que limpian sus vestiduras con la sangre del Cordero de nuestro Dios. Y Él dice, he aquí yo vengo presto. Pero muchas de las veces nosotros perdemos la visión que Dios tiene para cada uno de nosotros y es cuando hacemos algunos errores. En esta mañana, recordemos primeramente el título, buenas intenciones. Podemos tener buenas intenciones, pero si no son de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, vamos a fracasar, vamos a tener problemas. Si en tu vida te has acarreado un Ismael, una intención que parecía buena, pero fue mala, su fin los hizo llorar. Pensemos, antes de tomar una decisión, esto es lo que Dios realmente quiere para nuestras vidas. Pongámonos en oración con nuestro Dios, platiquemos el uno con el otro y entonces quiero que sepan que nuestro Dios estará en ese hogar cumpliendo sus propósitos. Que Dios te bendiga en esta mañana.